Bueno, en el día de hoy tenemos aquí, como les dije, vistiendo de gala este programa con el aspirante a candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Luis de León. Don Luis, mi cariño siempre para usted. Gracias. Para mí es un honor y una gran satisfacción el estar acá en este poderoso programa para servirle al pueblo y reencontrarme contigo, Dani Alcántara Recio, y con todo el público de este programa y con todo el pueblo dominicano. Sé que es un público en el cual la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana de esta provincia y de este municipio, Santo Domingo Este, le da un seguimiento de pie a pie. De manera que eso también me lleva a mí a mostrar mi regocijo al estar en este programa y saber que voy a hablar para un público que nos conoce. Bueno, don Luis, nosotros los PLDistas, los que vivimos en la República Dominicana, porque este programa llega a las 32 sesionales de este país, entonces nosotros a veces queremos saber algunas cosas personales. Por ejemplo, ¿de dónde viene don Luis de León? Interesantísimo comunicar. Yo vengo de Montecristi, de un campo de Montecristi, o una sección que se llama Juan Gómez, perteneciente al municipio más grande de Montecristi, que se llama Guayubín. En Montecristi, la tierra de Manolo Tavares Justo, de Juan Marichal, de Los Olivos. Bueno, yo soy Juan Gómez, es un pueblo que, por cierto, uno de los grandes folcloristas, una de las grandes figuras preclaras de la identidad ñicolora, escribió el merengue Juan Gomero. Okay. Es un merengue que lo conoce todo el país. Don Luis, pero yéndonos un poquito más adentrado a lo que es en los organismos del partido. Usted sabe que el PLD ahora mismo está inmerso en lo que es la plataforma Siloe, estamos recomponiendo el padrón, estamos trabajando en base a lo que es el trabajo. El presidente Danilo ya empezó con las juramentaciones. ¿Cómo va su organismo de trabajo? ¿De qué intermedio usted procede? Sí, bueno, yo soy fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Yo era en Guayubín, era el dirigente el máximo dirigente del organismo estudiantil de nivel medio. Se llamó el FREN, que era una organización del PRD, Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista. Bueno, y entonces desde Guayubín, cuando el profesor Juan Bosch dio aquel paso histórico de salir del PRD y fundar el Partido de la Liberación Dominicana, yo fui de la delegación de montecristeños que vino aquí a la capital de la República. Bueno, estoy en la provincia de Santo Domingo, porque vino a la capital de la República, donde se fundó el PLD con el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, donde nuestro líder histórico, el prohombre de la libertad y de la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch, presentó a la nación lo que él llamó un nuevo partido en América, y que él dijo que este partido nació para terminar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte. Desde Montecristi vinimos a la capital de la República cuando teníamos 18 años. Bueno, y ya a partir del próximo año, 1974, vinimos aquí a residir a la capital. Okay, y en la capital, el intermedio Enriquillo. Ese fue el comité intermedio Enriquillo, okay, ¿no? Dirigido por el doctor, nuestro querido amigo Beliar. Okay. Doctor, okay, un gran hombre, donde también formaba parte Leo Peter, otro también, aquel era abogado, este era médico, okay, en fin. Y de ahí pasamos al comité intermedio Juan Núñez Miese, de Villajuana, Villaconsuelo. Y ahí, bueno, yo llegué en ese comité intermedio, tuve una militancia muy extendida. Fui secretario general. Antes no existía presidente, sino secretario general. Una nueva modalidad. Una nueva, exactamente. Y fui secretario general del Comité Intermedio Juan Núñez Miese, donde nació uno de los intermedios, en donde se dividió el PRD y nació el PLD. Profesor,
¿Usted es casado? ¿Tiene hijos? Claro que sí. Sí, tengo hijos, claro que sí. ¿Cuántos? ¿1, 2, 3? No, tengo usted... 6 hijos. No, usted mucho orgullo. No, excelente. Gracias, mucho excelente. orgullo, sí. En su profesión, doctor, nosotros sabemos que usted es maestro, educador, vemos que usted tiene varias especialidades porque uno de los aspirantes más completos que tiene la candidatura del PLD. Nosotros estamos observando que en Don Luis de León, cuando hemos comenzado a buscar la vida del profesor, nos hemos quedado sorprendidos. ¿Cuáles otras más profesiones usted ha cumplido? Bueno, la primera profesión, una de las primeras profesiones fue Derecho, que yo hice en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo me inscribí en la universidad, mi matrícula es 746105. Pero después hice la carrera de Educación. Después hice un doctorado en educación, una maestría en educación. Hice la carrera de politología. Estudiamos la politología en el marco universitario. Pero también hemos hecho especialidades en lingüística, en cultura, mercadólogo, psicología, sociología. Tenemos muchos campos. ¿Idioma? ¿Dominas algunos idiomas? No. Francés, portugués. El idioma español. Los otros hablo inglés de muelle, francés de muelle. Doctor, ¿sus padres están vivos? ¿Sus hermanos? No, mis padres desafortunadamente no están vivos. Yo soy hijo de una gran maestra, Lila, de San Francisco de Macorís. En realidad, yo nací en San Francisco de Macorís. Pero a los 2 años me llevaron a Montecristi. Y mi patria chica es Montecristi, la tierra histórica donde Juan Pablo Duarte llegó. Cuando llegó desde el exilio, llegó por Montecristi y saludó al pueblo dominicano cuando se estaba efectuando la guerra de la restauración de la República. Allá vamos a Montecristi a conmemorar todos los 25 de marzo, que fue la fecha en que llegó Juan Pablo Duarte, del año 1864. Una verdadera trayectoria en sus orígenes, profesor. Profesor, pero yéndonos un poquito más a lo que es ya los trabajos al interno del partido. Usted sabe que nosotros perdimos, y usted ha hablado bastante de las pérdidas del PLD y la causa. Pero entonces existe en el PLD un disgusto, no tanto de la membresía, sino también de alta dirigencia que inclusive han emigrado a otro partido. ¿Usted cree que usted está en condiciones de ser el candidato que pueda atraer a esos disgustados, a esas personas que están sentados en su casa y que no fueron a votar por el PLD? Bueno, en primer lugar, Dani, es bueno comunicar. Ya yo dije que soy fundador del PLD, ¿verdad? Cuando vine de Montecristi, un 15 de diciembre del año 1973, cuando nació el PLD, tenía quien habla 18 años. Hemos tenido una militancia en el PLD sin vacaciones, sin expulsiones, muy activa. Y en el PLD fundamos la Fuerza Bochista del PLD, que es una organización de carácter doctrinario para mantener en alto los valores y los principios, para ser guardián y vanguardia de esos principios, de esos valores democráticos, políticos, sociales, culturales y familiares del profesor Juan Bosch. La Fuerza Bochista lo fundamos en Capotillo, Loma de Cabrera, allá donde está el monumento que rinde homenaje a los héroes de la restauración de la República. Bueno, yo fui invitado por noroestano, yo soy noroestano, de la región noroestana, de la cultura noroestana, que está formada por Montecristi, Dajabón, tiene muchos seguidores usted, Valverde Mao, Santiago Rodríguez. Y bueno, y yo fui invitado a dar una conferencia con el título de La Guerra de la Restauración de la República vista por el profesor Juan Bosch. Así se llama un libro que escribió Juan Bosch de interpretación de la restauración de la República. Y allá nació la Fuerza Bochista del PLD, cuando en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, el 16 de agosto del año 1999, fundamos esa organización de carácter doctrinario. Bueno, y en esa Fuerza Bochista hemos tenido en el mismo PLD una militancia de carácter crítica, pero haciendo honor a nuestro maestro y guía, fundamentándonos
en poner en marcha, en emular esos valores críticos, valores democráticos, valores fundamentales. Y quiero decir que la última etapa antes de que se dividiera el PLD como fuerza bochista, nosotros desarrollamos durante 2 años una cruzada nacional e internacional, llamando la atención de la dirigencia del partido, especialmente en ese entonces presidente constitucional de la República, Danilo Medina, hoy presidente del partido, y en ese entonces presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República, Leonel Fernández, hoy expresidente de la República, en el orden de que había un plan por parte de la injerencia extranjera, por parte de sectores de la oposición política y de la sociedad civil, para echarlo a pelear a ellos dos, confrontarlo y dividir el PLD. Y ya ustedes saben que ocurrieron esos 2 colapsos que yo digo que me inspiran a mí aspirar a la presidencia de la República, en función de que nosotros durante 2 años desarrollamos toda una campaña a la unidad, a fortalecer la unidad y a evitar la división. Nosotros llamamos la atención del PLD, de la familia del PLD. Bueno, duramos un año celebrando en el Foro de la Cultura Profesor Juan Bosch, de la Casa Nacional del PLD, un foro que se llamaba Los Jueves de la Unidad. Llamábamos la atención de todo el partido en unos eventos que hacíamos ahí todos los jueves, en donde decíamos que si salíamos del poder, el país iba a caer en manos de la oligarquía, porque los gobiernos del PLD, en la persona de los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, representaban la clase media baja. Por eso es que mucha gente dice que don Luis de León tiene ese llamado de la base. Hay mucha gente, pero yéndonos un poquito más a los problemas nacionales. La corrupción se mantiene, está igual. ¿Cómo se enfrenta a este problema que tiene este país? Bueno, ese es un problema no solo del país, es del mundo, es continental. Y en lo local, lo que nosotros estamos viendo es que el tema de la corrupción es un tema que tiene que ver con la educación, con la formación, con la cultura. La transformación del país necesita que se genere una cultura de servicio, como nos las enseñó el profesor Juan Bosch, pero una cultura de dignidad, ética y moral, respetando todos los recursos del Estado, respetando lo que es del pueblo. El pueblo fue el personaje institucional en quien se inspiró Juan Bosch para desarrollar toda su obra. Y en estos momentos en que vemos que varios funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana están presos, hasta ahora acusados. La ley dice que a nadie se puede acusar, son inocentes porque hasta que un tribunal nos diga lo contrario. Y hemos visto que este gobierno ha fundamentado su gobernabilidad en 2 conceptos, los conceptos que fueron la corrupción y la impunidad. Sin embargo, este gobierno late una corrupción extraordinaria en el mismo gobierno como tal. Ya hemos visto que el gobierno solamente, el presidente Luis Abinader, sorprendió al país en los primeros momentos cuando tomaba decisiones respecto a su mismo funcionario, pero ahora no, lo destituye del puesto, pero no lo somete a la justicia. Solamente hay un funcionario que fue el director de la Lotería Nacional que está preso, pero ya hemos visto que han acusado, por ejemplo, nada más y nada menos que al ministro de la presidencia, ¿verdad? Al empresario Lisandro Macarrulla, sí. Y nada ha ocurrido, ni siquiera en lo absoluto. Entonces, la corrupción ha sido un tema, pero no una bandera objetiva, crítica, de dignidad para transformar el país y para prevenir al país de la necesidad de que se maneje en términos éticos y moral. Es decir, estamos observando que el mismo gobierno se maneja con la corrupción. Ok. Entonces usted ha tocado 2 temas muy importantes en su exposición. El tema de la educación y el tema del desarrollo que tienen
esa parte de la corrupción. Ahora, los PLDistas, el pueblo dominicano, está muy interesado en saber cómo el profesor Luis de León, que ya Danilo dio un gran paso en el tema educativo, asignándole el 4% a la educación dominicana. Sin embargo, podemos observar como que hay un estancamiento en lo que es el desarrollo de la educación en República Dominicana. ¿Qué usted propone? Bueno, nosotros, en nuestra condición de aspirante a la presidencia de la República, los fundamentos que caracterizan nuestra aspiración está en el hecho de que los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana han sido los gobiernos del PLD. Por eso en numerosos programas que yo he ido, cuando tocan el tema de la gobernabilidad, yo reafirmo ese criterio y digo que un gobierno hay que evaluarlo en función de luces y sombras, y las luces del PLD están muy altas. Hay sombras, naturalmente, con casos de corrupción y otros casos. Pero el país entero, el mapa de la República Dominicana está sembrado de obras del PLD. O tan así que, bueno, ya ustedes ven, a menos de 2 años de gobierno, el pueblo dominicano pide la vuelta del PLD en unidad. Usted sabe que uno de los factores de mi aspiración a la presidencia de la República, que fue el resultado de ser aspirado. Juan Bosch decía que nadie debía aspirar, debía ser aspirado, que el pueblo te llevara. Y una parte importante de la dirigencia de la base del PLD y sobre todo del partido de los sectores bochistas del PLD, del partido, el concepto de partido bochista del PLD, nos plantearon que aspirara a la presidencia de la República en función de esos 2 colapsos que tuvo el partido. 2 colapsos, la división del 6 de octubre del 2019 y la derrota electoral del 5 de julio del 2020. Nosotros, como hemos sido banderados de una política de valores críticos, de unidad, aceptamos la propuesta que nos han hecho varios sectores y hemos dicho que la República Dominicana de estos tiempos, en medio de un mundo convulso, en medio de la pandemia, en medio de la crisis mundial de pandemia, de la crisis de la guerra, la secuela de situación económica, y ahora el país invivible, el país que vive un estado de terror, desde cuando va a los mercados, a los supermercados, porque hay una inflación de más de 2 dígitos, nunca visto en la República Dominicana. Y todo eso pone a pensar al pueblo dominicano en la necesidad de que el PLD vuelva a la dirección del Estado. Nosotros planteamos la unidad del PLD, Fuerza del Pueblo y otros sectores para evitar que aquí en la República Dominicana se genere, en función de la crisis económica y social del país, ya dicho, por la pandemia, por la guerra y otros factores, tenemos que evitar que en el país se cree un estado de ingobernabilidad y que se dé al traste con la actual gobernabilidad, con posiciones enarbolando posiciones de violencia, posiciones de confrontaciones. Nosotros decimos no. El país ha venido avanzando. El país ha avanzado en términos de estabilidad económica, estabilidad democrática. El país no puede involucionar, a pesar de que la presente gestión de gobierno, la conquista que le ha dado el PLD al pueblo, ya se han ido abajo. Bueno, la misma situación de la supervivencia. Todo esto amenaza una situación de miseria, de hambruna, porque las predicciones que hay es de que la crisis se puede agravar. Y para eso nosotros planteamos en nuestra propuesta de campaña la necesidad de que se produzca una unidad entre las fuerzas políticas más afines, y tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo y otros grupos políticos son partidarios del pensamiento pedagógico, ideológico, político, doctrinario del profesor Juan Bosch. Es decir, fundamentan su accionar en lo que ha sido la enseñanza
el legado político, económico, social de nuestro líder histórico, del gran maestro, del gigante de América, nuestro profesor Juan Bosch. Ahora, profesor, nosotros vemos en su candidatura, usted representa el sector ético, el sector moral. Cuando hablamos de Luis de León, nosotros vemos la sobriedad de la política, la parte moral de todo esto. Ahora, ¿cómo conectamos esto con esta juventud que ahora mismo tiene derecho al voto y que nosotros lo vemos en una actitud de que media sobria de frente a esa situación? Usted ha hecho una pregunta interesante, pensar en la juventud, pensar en la niñez, pensar en ese segmento de la población, que si no hay una propuesta que emancipe a la juventud de lo que se le ofrece en estos momentos en las sociedades, la corrupción, la inversión de valores y vivir una vida sin esperar la formación y la capacidad necesaria para darse la profesión que le pueda hacer un hombre o una mujer libre. Sabemos que el modelo de comportamiento de estos tiempos es el modelo de querer llegar a obispo sin ser sacerdote, llegar a ser coronel sin ser sargento, sin ser teniente, que se quiere llegar de un escalón aproximado de 10 escalones, se quiere llegar saltando 3, 4 escalones. Ese modelo de desarrollo de la juventud no propicia el que la República Dominicana y los países latinoamericanos y caribeños completen su fase de dar el salto hacia el desarrollo, porque usted sabe que estos países están amenazados por la injerencia extranjera y temas como las drogas, la inversión de valores, el narcotráfico, desvían la lucha de clase, como decía el profesor Juan Bosch en aquellos tiempos, y hacen que la juventud deje de pensar en su realización familiar, su realización personal y la liberación y la transformación de su pueblo. Usted se maneja en todos los temas, usted no es fácil, profesor. Ahora, profesor, el turismo, la agricultura, las remesas, la minería, la zona franca, generan divisas. Ustedes saben que estamos viviendo épocas difíciles. ¿Qué usted concibe en el futuro para que este país pueda obtener mayores recursos? Porque solamente vemos cifradas nuestras esperanzas en lo que tiene que ver con la captación de divisas en esta fuente. ¿Qué otra fuente usted visualiza? Bueno, lo que pasa es que la República Dominicana es una economía de servicio fundamentada en esos sectores que usted ha mencionado, el turismo, ¿verdad?, zona franca, pero hay que producir un desarrollo nacional fundamentado en la producción de materias primas, en la industrialización del país. Lo que pasa es que quienes generalmente y en los actuales momentos, quienes dirigen el país quieren hacer que la República Dominicana se convierta en una nación dependiente cada día más, dependiente, ¿verdad?, de la importación, a los fines de no crear una clase nacional, como decía el profesor Juan Bosch, con conciencia de clase que produzca el desarrollo nacional. Vale decir que el crecimiento, la estabilidad y el crecimiento económico esté al servicio del desarrollo de la familia dominicana, de todos los sectores nacionales. Juan Bosch dijo que la República Dominicana estaba destinada a convertirse en una potencia económica, educativa, cultural y social del Caribe y de América Latina, por su riqueza. Decía él, la riqueza principal del país es el pueblo, la riqueza cultural del pueblo dominicano. Fíjense usted, Juan Bosch decía que habían tres pilares que caracterizaban al dominicano y a la dominicana, como decimos en estos tiempos. En primer lugar, el dominicano es un ser hospitalario,
bondadoso. Fíjense que el turismo se fundamenta en el ser del dominicano, su sonrisa, su alegría, su hospitalidad, su receptividad. Como los dominicanos en el mundo, muy pocos. El dominicano es muy expresivo, muy comunicativo. Número uno. Juan Bosch decía otro concepto. El pueblo dominicano es un pueblo de inteligencia natural. Y cuando adquiere inteligencia académica es deslumbrante. Y los pueblos, para poder hacer su desarrollo, debe ser sobre la base del conocimiento. El conocimiento, la cultura, los valores, la ciencia, el arte. No quieren desviar de eso. Cuando usted ve que quiere refugiar a la juventud en modelos productivos de servicio superfluos, cuando quieren que la juventud se sumerja en el mundo de las microdrogas, porque en los últimos tiempos pueblos como los de América Latina y del Caribe han querido dañar su juventud, su niñez y su juventud, presentándole un modelo destructivo, de autodestrucción. La República Dominicana tiene que convertirse en una potencia económica porque tiene todas sus condiciones. Este país es un paraíso. Vale, hay que decir que Dios, cuando pensó en crear este país, era un paraíso. Pensó en la República Dominicana porque tiene una orografía, tiene una producción agrícola, agropecuaria, hay todas las condiciones. De ahí que usted ve que todo el mundo extranjero, cuando vienen a este país, quedan enamorados de él y se suelen quedar. Si se van, vuelven. Y la tercera condición que decía el profesor Juan Bosch, de la psicología, la filosofía y las características propias del dominicano, es que es un pueblo valiente. La República Dominicana ha combatido todos los imperios del mundo. Combatió a España, combatió a Estados Unidos, 2 veces que fue ocupado en el siglo XX pasado, combatió a Inglaterra, combatió a Alemania en un momento determinado, combatió a Francia y a Haití, ni hablar, que libramos con ellos unas 15 guerras. De manera que es un pueblo valiente, un pueblo de una historia y de una concepción patriótica extraordinaria. Nosotros, como miembros de número del Instituto Duartiano y de la Academia de la Lengua, y en el marco de la situación que vive el país, con el peligro de la situación haitiana, que es una amenaza para el país, con todo el salvajismo que hay en el país, la incapacidad de esa sociedad a hacerse viable, es eso que se llama el Estado fallido. Todo eso representa una amenaza para el país y por eso la gente pide la vuelta del PLD en unidad con otra fuerza para evitar que el país siga en retroceso. Ahora, hay algo que no podemos dejar de preguntarle, profesor, porque usted y yo somos políticos los dos. Entonces, sucede algo. Nosotros, los compañeros de los partidos políticos, de todos, nos pasa casi a todos nos pasa lo mismo. Muy buenos discursos, públicamente, en privado, pero inmediatamente un candidato asume la presidencia de la República, cambió el panorama. ¿Cómo usted enfrentará públicamente? Porque hay una cosa que no se ha hecho en República Dominicana. Esos compromisos leoninos que hacen los candidatos, los presidentes, con los grupos hegemónicos de poder, que son los que controlan, inclusive los presidentes, controlan el Congreso, controlan las áreas estratégicas. Y nosotros hemos visto, distinguido como profesor, que hay como una tranca en lo que respecta a la toma de decisión con referente a esos grupos. ¿Qué usted nos sugiere? Usted ha hecho una pregunta interesantísima que tiene que ver con la gobernabilidad de la República Dominicana. Yo quiero comenzar con una frase del pueblo, con un adagio del pueblo. Dice el pueblo que el que hace negocio con el diablo tiene que darle un hijito. Bueno, y estos compromisos que hacen los candidatos a la presidencia de la República con sectores temerarios, con sectores de bajo mundo. Usted sabe, y vamos a citar al profesor Juan Bosch, que Juan Bosch decía que la política es una carrera de servicio y que la política es para los políticos, así como el comercio es para los empresarios. Él decía que cuando un empresario iba al Estado
que un empresario no debía ir al Estado, porque cuando va a una posición de Estado es juez y parte y desvía los recursos del Estado hacia sus empresas. Pero Juan Bosch decía, cuando un político se convierte en empresario, ya deja de ser político y entonces empieza, en vez de pensar en el pueblo, en la sociedad, va a pensar en sus empresas. Una de las cosas que nosotros, como fundador del PLD, fundador de la Fuerza Bochista y político de carrera, porque nosotros tenemos toda una carrera política, una carrera educativa. Aunque la política en América Latina está muy desacreditada por la práctica que han hecho determinados políticos. Sin embargo, nosotros creemos que es la carrera por excelencia para servir a la sociedad dominicana. Eso lo manifestó Juan Pablo Duarte, que dijo que después de la filosofía era la carrera más pura y digna de servir a su pueblo. Y en ese sentido, nosotros, nuestra campaña electoral, decimos, estamos haciendo una campaña humilde, modesta, de respeto, de cultura, de mucha dignidad, porque no aceptamos recursos de nadie cuya propiedad, cuya posesión de esos recursos no estén sujetos a la ley y no tengan fuente de dignidad, fuente de trabajo, de sudor, de trabajo, de ciencia, y que sean el producto del lavado, del narcotráfico, de la corrupción de Estado. No, nosotros, nuestra vida ha sido transparente y todo el mundo nos conoce que no tenemos, como dice el pueblo, cola que nos pisen. Y tenemos las convicciones que nos da el bochismo. Creemos en el bochismo. Sustentamos el bochismo no solo como una alternativa para la República Dominicana, para América Latina y el Caribe. Juan Bosch fue un líder continental y Juan Bosch fue como el Che Guevara. Actuaba como pensaba, coherente. Y los ejemplos que dio cuando fue presidente de la República, en apenas casi 7 meses, cuando reformó la Constitución de la República, la gran Constitución liberal de desarrollo humano, de derechos fundamentales, conquistó el mundo entero y América Latina. Profesor, 2 últimas preguntas, ya casi estamos terminando el programa. Me van a matar las mujeres si yo no le pregunto a usted. Ante esta ola de violencia que hay contra la mujer, las libertades públicas de la mujer, la participación de la mujer, ¿cómo usted en un gobierno de Luis de León asimilaría el tema de la mujer? Pero sin la mujer no hay unidad, sin la mujer no hay familia. Bueno, la mujer es la compañera del hombre. Y hombre y mujer, nosotros planteamos una cultura de convivencia, de tolerancia. La mujer ha venido aquí en la República Dominicana. Juan Bosch era el abanderado, quien empezó aquí, uno de los políticos, el primer político que empezó en el reconocimiento de los derechos de la mujer y a plantear que la mujer era la mitad de la otra población, la madre de la mitad de la otra población, y a plantear el respeto y los derechos fundamentales de la mujer, fue el profesor Juan Bosch. ¿Cómo pensar desarrollar un buen gobierno si no hay una liberación de la mujer en todas estas ataduras que ha establecido históricamente el Estado respecto a la mujer? Y cómo no pensar en la paridad, que es un derecho natural de la mujer a participar en igualdad con el hombre en la cosa pública, en la dirección del Estado. ¿Cómo no pensar en un gobierno en donde la mujer sea artífice fundamental para su desarrollo y para su gobernabilidad? No podemos seguir esta carrera loca de dividir la familia dominicana haciendo una abstracción o división de la mujer con el hombre. No en ese criterio de radical. Sí, pero ¿qué mensaje usted le da al sector masculino? Porque la mujer hoy en día se ve muy ultrajada por una violencia inescrupulosa. Esa es la violencia de la injusticia, la violencia de la sociedad, la violencia de la falta de educación y de cultura para comprender que la mujer es una aliada. En un gobierno nuestro gobernaremos con las mujeres, con nuestras mujeres, con todas las mujeres, no la mujer de determinados segmentos de la población como lo plantean grupos, la mujer en el sentido de dignidad
que le da no solo Dios, sino que le da la sociedad. Con las mujeres nos coronaremos en la victoria a los fines de continuar la gobernabilidad del Partido de la Liberación Dominicana a partir del 2024. Ya para terminar, profesor, porque usted ha respondido de manera espectacular, vamos a decir que de las figuras que han pasado para servir al pueblo, yo desde hace tiempo le había dicho a los que nos acompañan, digo, hoy viene al programa un maestro de maestros. Ahora, profesor. Muchísimas gracias. Ahora, profesor, no quiero despedir el set. La República Dominicana hoy vive en unos achaques de violencia nunca antes vistos. El transporte, por otro lado, está en una de las peores crisis. Es decir, vemos a diario, los reportes nos llegan aquí de cómo en los hospitales la cifra. En República Dominicana, yo digo muy respetuosamente, el presidente de la República que controle el transporte, que tengamos un transporte tipo europeo y que controle la violencia, no tan solo la intrafamiliar, sino también la violencia militar, que hay una violencia incontrolada, que vemos a todas luces que Luis Abinader no da pie con bola con estos dos fenómenos. Ya para terminar, profesor, ¿qué usted nos traería en un gobierno de Luis de León? Sí. Bueno, uno de los flagelos que evita el desarrollo de la República Dominicana y la convivencia en armonía y en paz es la violencia. La violencia tiene factores diversos, pero ahora estamos observando en este gobierno cómo hemos retrocedido y se ha incrementado la violencia a niveles de un estado de inseguridad, con asaltos. No estamos hablando de la violencia contra las mujeres, estamos hablando de la violencia social, de la violencia individual que se da en nuestros barrios, nuestras comunidades. Para eso tenemos que, como dijo Juan Pablo Duarte y lo reiteró Juan Bosch, hay que aplicar el imperio de la ley. La ley para todos y para todas. La República Dominicana tiene una constitución moderna y esa ley de leyes dice qué hacer en cada situación. Pero la violencia hay que verla también con el tema de la inflación. La República Dominicana, los barrios populares y las comunidades están sufriendo hambre porque ya no tienen poder adquisitivo. Se lo ha quitado la misma crisis con sus factores exógenos, pero la crisis con la incapacidad para generar gobernabilidad en la República Dominicana. Pero esa violencia tiene que ver también con la misma posición y la misma incapacidad de los funcionarios del Estado, porque no dan la respuesta adecuada a la puesta en marcha de los grandes servicios que tiene la República Dominicana. El pueblo dice con mucha razón que los gobiernos del PLD, como decía el profesor Juan Bosch, tenían seguras las tres calientes y que los servicios principales de energía eléctrica, salud, educación, funcionaban a cabalidad. Mire lo que ha ocurrido en educación, mire lo que ha ocurrido con el sector eléctrico, con el tema de Punta Catalina. Mire lo quedó ese sistema eléctrico. Mire lo que ha ocurrido acá con el tema que tiene que ver con los servicios, la participación de la gente en los grandes servicios del país. Todo eso tiene que ver con un equipo de gobierno que es un equipo de empresarios, de oligarcas. La República Dominicana sus grandes cambios los obtuvo primero en el gobierno del profesor Juan Bosch, que fue tumbado por la oligarquía, por un sector oligárquico nacional, y esos avances fueron en dos discípulos del profesor Juan Bosch, el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, en los gobiernos del PLD. Por eso dije que el pueblo ahora se refugia en la obra de gobierno del PLD. Y aunque el tema de la corrupción es un tema que ha sido manejado y hemos visto que se ha caído ese tema, porque la corrupción, sin garantizar el debido proceso de ley, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, se convierte entonces en persecución política. Y el tema de la corrupción no puede ser un tema contra los que estuvieron en el poder. Para que sea un tema creíble, debe ser un tema contra todos los que han practicado la corrupción en los últimos 20 o 25 años, pero sobre todo contra los que están arriba y están practicando la corrupción. Ok, profesor, no podemos
de pedirlo a usted, sin antes de boca suya, hacerle llegar un mensaje a la familia PLDista que sigue este programa para servir al pueblo. Esa gente que el día 16 de octubre van a ir a echar un voto por uno de los 6 candidatos o de los 6 aspirantes en la consulta que tiene propuesta el partido. Bueno. ¿Qué usted le dice a esos compañeros? Bueno, compañeras y compañeros de la base del partido en sentido general, de todo el país, de las comunidades, de los barrios. Quien les habla es un discípulo del profesor Juan Bosch, fundador del PLD, como ya lo dije, fundador de la fuerza bochista del PLD, pero sobre todo de una vida impoluta, ética, moral, rindiendo homenaje y reconocimiento al profesor Juan Bosch, llamando la atención en el partido, en la gobernabilidad, en cada momento en que se cometían yerros. Quien les habla en la boleta, la cual usted utilizará el 16 de octubre próximo, yo soy el número 1. Óiganlo bien, el número 1 en la boleta. Bueno. Yo espero que ustedes comprendan que el momento que vive la República es otra coyuntura, porque nosotros no podemos reproducir el pasado negativo. Oigan bien, tenemos que tener una posición crítica y autocrítica en el partido. Y debemos saber que, si bien es cierto que el PLD tuvo una gobernabilidad de realizaciones, también tiene situaciones que debe ser revisada y vista. Siempre hay que pensar en el futuro, hacia adelante. Nosotros, con mucha humildad, con mucho respeto a ustedes, nos ponemos a sus órdenes para cambiar, para consolidar los grandes cambios políticos, económicos, y para retomar el tema ético, moral, el tema de principio democrático, el tema de dignidad. Yo soy un hombre de fe, católico, de militancia, porque fui monaguillo en Montecristi cuando tenía 10 años y tuve una participación extraordinaria en la iglesia, y lo continúo siendo. Y sigo siendo el educador, el formador político que está presente y está a las órdenes de todo el mundo, porque he visitado al país más de 5 veces dando conferencias, charlas, para llevar el pensamiento bochista, es decir, el pensamiento político, social, ético y moral del profesor Juan Bosch, en donde América Latina lo ha emulado, y en estos tiempos difíciles del siglo XXI, 2022, se refugia para reencauzar su liberación, su transformación. En este momento histórico de crisis de pandemia y de crisis de la guerra y de crisis de valores que hay en el mundo entero, y específicamente en nuestros países latinoamericanos y caribeños, tenemos que refugiarnos en gente que representen a nuestro líder histórico en servicio, en dignidad, en valores, en humildad, en sencillez, en grandeza, en sacrificio. Bueno, señoras y señores, hemos tenido hoy aquí al profesor Luis de León, profesor universitario, catedrático, miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana y un fuerte aspirante a la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Esperamos, compañero Luis, que la suerte le acompañe. Usted hoy me puso a mí a pensar, así que, bueno, está dura la competencia dentro del partido. Que tengan todos un feliz resto del día. Se despide Daniel Recio en su programa Para Servir al Pueblo.